Pablo, ¿por qué Piriápolis? Bueno, tú sabes que habría que remitirnos al relato de Piria. Piria escribió muchísimo. Entre otras cosas, fue copropietario del diario La Tribuna Popular y escribía. Era como si tuviera hoy en día Facebook y ponía lo que él hacía. Bueno, él lo ponía en La Tribuna Popular. Y él cuenta que se había enterado que un grupo de médicos pensaba hacer un balneario en la costa este uruguaya. Y dice que salió a recorrer en febrero de 1890 en el carnaval junto a su yerno, el doctor Isola. Tomaron el tren hasta Minas. Desde Minas bajaron en diligencia hasta San Carlos, después bajaron hacia la costa y por ahí vinieron, parte en caballo, parte en barco, recorriendo la costa desde Punta del Este hasta la actual Piriápolis. Y, por ejemplo, Punta del Este, él cuenta en ese entonces, en Punta del Este solamente estaba Rizo vendiendo pescado. Y le resultó muy inhóspito e inaccesible el lugar. O sea que no lo veía como viable para establecerse. ¿Pero como balneario? Claro, es decir, el lugar era absolutamente desértico, ¿no? Las vías de acceso, para que tú tengas una idea, Laura, el ferrocarril lo más cerca que llegó acá es en 1895 a lo que es hoy Gregorio Aznares. Hasta ahí llegaba. Después de ahí había que ir en diligencia, en break o en otros medios o si no por la costa, ¿no? Pero entonces llegar a Punta del Este en ese entonces, fíjate que Piria va en tren a Minas, baja en diligencia a San Carlos, de San Carlos baja acá a la zona de Punta del Este actual, ¿no? O sea que Piria lo encontró bastante inaccesible. Entonces vienen recorriendo la costa hasta que llega a Piriápolis. Y como dice él, ¿a qué negarlo? Me enamoré de este pedazo de tierra rodeado de montañas. Pero Piria vio otra cosa más. En 1889, un año antes, había salido una ley de adoquinado obligatorio de Montevideo, de la zona limitada por el Boulevard Artigas. Entonces Piria vio el mercado, Montevideo, y también vio la materia prima que era el granito del Cerro Pan de Azúcar y de otros cerros. Y la vía de comunicación a través del puerto. Piriápolis, que en ese entonces era Puerto del Inglés, tenía un puerto natural de 22 pies de calado, o sea, irreparado de los vientos. Era ideal para comunicarse con Montevideo. Entonces vio la posibilidad de un balneario, sí, como Piria en su vida hizo 22 viajes a Europa. Y parte de ellos antes de venir a Piriápolis. Y si tú observas balnearios europeos, hay muchos con esa sierra entrando en el mar, ¿verdad? Y formando una bahía protegida como lo que sería acá el Cerro San Antonio. Sí, en nuestro país el único que lo tiene es Piriápolis. Algo parecido podría ser Portezuelo, pero Piriápolis es el único. Es verdad. Tú ves los balnearios europeos, San Sebastián, por ejemplo. Sí, San Sebastián, en Donostia. Ahí está. Sí. Hasta te diría las baranditas que ves en la costa, ¿no? En la Rambla. Bueno, entonces increíble. Piria, que lo menciona mucho a San Sebastián, ve acá, dice, esto lo tengo acá. No tengo la menor duda. Entonces se conjugaron varias cosas. Ese Piriápolis agroindustrial, de la producción del granito y otras piedras, y con el Piriápolis turístico. Un dato interesante, lo primero que hizo conocer el nombre Piriápolis en Montevideo fue el vino. La bodega Piriápolis ya en 1901 vendía vino en Montevideo. Mirá. El primer enólogo de Piria fue Breno Benedetti, el abuelo de Mario Benedetti. Ah, no. Increíble, increíble. Y cada vez más actualmente hay más bodegas nuevas acá en Piria, ¿viste? Exacto. Por donde están los Arrayanes y... Tal cual. No quiero nombrar, pero hay una cantidad de ¡Qué increíble! Es un excelente emprendimiento y, y realmente, además, es una bodega que colabora mucho en todas nuestras actividades. Realmente... Bueno, podemos nombrar El Toro. La bodega Cerro del Toro, exactamente. Sí. Que empezó con el albariño y después sacó otras variedades que realmente, pero 100% recomendable. Y 100% recomendable la visita a los viñedos. En la ladera del Cerro del Toro, creo que son los viñedos en nuestro país más próximos a la costa.
Sí, 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 es verdad. Y los degusté en una de tus charlas en Las Flores, en La Caracola, que espero que vuelvas a hacer una de esas charlas que realmente son magníficas, porque atrapas a la gente, se te pasa volando, tendrían que ser un poco más largas. Es que tú sabes, Laura, que lo que atrapa más es el material. Y el material que debo agradecer sí, justamente a la gente de Piriápolis me ha dado un montón de fotografías. Por ejemplo, debo mencionar entre otros al señor Noel Martínez, que ahora es fallecido, sí, que me abrió literalmente su casa, sus archivos, absolutamente todo, el material gráfico, y un montón de gente que un día se te acerca y te pasa un dato, otra persona te agrega alguna otra información. Para vos, ¿qué le falta a Piri así, al calzón quitado? ¿A Piriápolis? Sí, decímelo, o sea, tantos años con la historia de Piriápolis y tan compenetrado. ¿Qué te gustaría que tuviera Piriápolis que no tiene? Tú sabes que eso que tú me preguntás lo charlamos muy a menudo, por ejemplo, con Margarita, recorriendo la Rambla de Piriápolis, observando y comparando qué era lo que había, qué es lo que hay, qué cambios hubo. Y vos sabés que yo te diría que si estuviera vivo Piria, es muy probable que muchas de las cosas que él hizo ya no estuvieran. A veces, yo estoy seguro que puede ser controvertible, ¿no? Pero a veces decimos, bueno, ¿cómo se tiró tal cosa? ¿Cómo se destruyó tal otra? ¿Cómo, por ejemplo, el tren de Piria ya no funciona más? Bueno, yo estoy seguro que si estuviera Piria, ese tren ya no estaría, lo hubiera sustituido por algo mucho más moderno, ¿no? Es decir, algo que movía a Piria era la palabra progreso. Entonces yo digo, para mi gusto, el mantener el Piriápolis como está, no le estaríamos respetando el espíritu de Piria. Mantener ciertas cosas, sí, pero también aceptar el progreso, un progreso... Por eso, como el puerto. Ahí está, tenés un ejemplo. Ahí está. Excelente. Piria, viendo el puerto como está ahora, se sentiría contento, porque dice, bueno, mejoraron algo de lo que yo inicié. ¿Y con qué no se sentiría contento? ¿Viendo qué? De la realidad de ahora. Y yo te diría, es muy difícil, ¿no? Ponerse... Bueno, pero jugátela. Sí, yo te dije, a calzón quitado te voy a preguntar. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Piria chocaría con las autoridades. Eso no tengo la menor duda, ¿sí? Piria era todo en Piriápolis. La luz la proporcionaba él, el saneamiento lo proporcionaba él, el mantenimiento de las calles, las grandes construcciones, el puerto era de él, el tren era de él, él construyó la escuela. Claro, él tenía cierto poder. Hoy en día chocaría el tener que compartir muchas cosas con las autoridades, con las cuales tenía, él usaba para aquellas personas, usaba una palabra que hoy en día tiene para mí una vigencia absoluta. Él usaba la palabra presupuestívoros, los que vivían del presupuesto. Eran esos, vamos a decir, personas que estaban para ganar un dinero sin hacer nada, en realidad. Claro. Y decime, y los familiares que quedan muy lejanos, pero hay gente que está viviendo en Piriápolis todavía. Sí, tú sabes que el familiar más cercano a Piria, yo tuve el gusto de hablar prácticamente con todas las ramas de la familia allá en Montevideo, es Lorenzo Piria, que nació en 1920, es el nieto que nació en 1920 en Piriápolis. Y vivió hasta 1926 cuando muere su mamá. Vivía en el Chalet Lemuetz, que hoy es el Museo de Arte de Piriápolis. Ay, qué lindo que lo dijiste, porque es precioso. Un lindo lugar. Ese es el familiar más cercano en el tiempo. Yo tuve como compañero de escuela en el Herbio Fernández durante 6 años a Alfredo Piria, bisnieto de Piria, y en Piriápolis tenemos viviendo al Gabriel Piria, que es también bisnieto, pero por la rama de Arturo.
Claro, pero yo sabía que había alguien que estaba viviendo acá. Nosotros tenemos en Piriápolis la Asociación Cultural Uruguaya para la Protección del Patrimonio de Piriápolis. Bien. El presidente es el arquitecto Carlos Rivero, el vicepresidente es Gabriel Piria y yo soy el secretario. Que por ahora en nuestras actividades ha sido más que nada la difusión patrimonial. Sí. No tenemos otra posibilidad de intervenir, sobre todo porque muchos bienes están en espacios públicos, ¿no? Claro. Pero por lo menos el tema de difundir el patrimonio de Piriápolis. Sí, y aparte esa unión que están ustedes es muy importante para la difusión de la cultura. Por lo menos de lo que fue, claro que sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Pablo, que hayas venido. Sé que te viniste de Bella Vista, pero te viniste con tu señora y ahora capaz que recorren la Rambla cuando vuelvan de Piriápolis, que es una Rambla que nada, tiene su historia. Te puede gustar o no, y no me gusta que la gente cuando llegue la compara con, por ejemplo, con la de Punta del Este. Son cosas, historias diferentes. ¿Ves? Yo te digo, tú hoy me preguntaste algo y quizás no quedó redondeado. Algo que yo conservaría sería la Rambla. La Rambla del lado de la costa, ¿verdad? O sea, esas columnas, esos macetones, eso sí. Si a mí me dieran la posibilidad de decir, bueno, mira, te damos un deseo de algo que se conserve, sería la Rambla y el Hotel Argentino. Esas dos cosas, con eso yo me quedaría conforme. Es que si no, no es Piria. No. Y si no, no es Piria. Yo coincido igual que vos. Tengo una última preguntita para hacerte, a ver si sabés. En el hotel, el Argentino Hotel, está eso imponente que es el león, que si sabés qué simboliza el león con el águila, algo leí de eso. Tú sabes que en realidad yo te voy a dar algo más objetivo. Esos leones, como todas las estatuas de Piriápolis, son de la fundición francesa Val d'Osne. Un amigo, el arquitecto Mario Páez, que fue 2 veces, ya estuvo en París en la fundición misma, representando a nuestro país en toda la investigación de lo que son estatuas de hierro fundido. Por ejemplo, ha detallado en un catálogo todas las estatuas de Piriápolis, desde el toro, que dicho sea de paso para los amigos argentinos que nos estén viendo, el toro de Piriápolis es exactamente el mismo que en Buenos Aires está en la Rural de Palermo, a la entrada. Si quieren darse una vueltita por allí, lo van a poder ver. Con respecto a lo que tú me decías de los leones simplemente son elementos que... ¿No simbolizan la fuerza? Yo te diría que es algo muy común en los lugares importantes de Europa, colocar leones en la entrada. Es verdad. Un ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, en el Palacio de los Diputados de Madrid, que esos enormes leones con unas bolas ¿sí? de hierro que se hicieron con cañones fundidos de una de las guerras, ¿no? O sea, hasta la Residencia Suárez tiene 2 pequeños leones en la entrada. Es verdad. En Francia también. Los leones de San Sebastián, por ejemplo. Si era algo muy común el usar figuras de animales, en general mitológicos, en las entradas de las grandes residencias, de los grandes jardines. Te doy un detalle, entrando al Hotel Argentino a mano izquierda, la primera estatua es la bañista de Falconet. La original está en mármol, está en el Louvre. Las estatuas del Argentino están pintadas de blanco, pues son de hierro fundido para imitar el mármol. ¿Sí? Obviamente son mucho más duraderas en un espacio público, ¿no? Pero es decir, el toque de esos animales y esas estatuas en Piriápolis era para darle esa impronta de los jardines y los palacios europeos que Piria había visto. Ay, qué lindo toda esa información que nos diste. Tenemos todavía, vamos a hacer un turismo interno, o sea que vengan a visitar Piria, a visitar Punta del Este y todos los lugares de nuestro Uruguay natural que tenemos, que es maravilloso. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme. Fue un placer. Te veré prontito en alguna otra charla que hagas. A ustedes muchísimas gracias por estar conmigo. Los quiero un montón. Los veo. Cuídense la semana que viene. Gracias.